I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Para comprender la riqueza del libro de Segunda de Corintios, primero necesitamos sumergirnos en el contexto histórico en el que fue escrito. La segunda epístola a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo, destinada a la iglesia en Corinto, una próspera y cosmopolita ciudad griega en el siglo I. Corinto era conocida por su diversidad cultural, riqueza y también por sus desafíos morales. La ciudad, situada en un punto estratégico entre el continente griego y el Peloponeso, era un centro vital de comercio, atrayendo personas de todas partes del Imperio Romano. Pablo fundó la iglesia en Corinto durante su segunda viaje misionera, entre 50 y 52 después de Cristo. La primera epístola a los Corintios revela que la iglesia estaba enfrentando serios problemas: divisiones internas, inmoralidad sexual y desorden en los cultos. Después de enviar la primera carta, Pablo recibió noticias de que la situación había empeorado. La oposición a Pablo dentro de la iglesia había crecido y falsos apóstoles estaban cuestionando su autoridad y legitimidad como apóstol de Cristo. Ante este escenario, Pablo escribió Segunda de Corintios para defender su apostolado y reafirmar su compromiso con la iglesia. Esta epístola es una de las más personales de Pablo, donde revela sus emociones, miedos y esperanzas. Aborda directamente las acusaciones en su contra y explica el verdadero carácter de su ministerio. Además, Pablo comparte sus experiencias de sufrimiento y consuelo, ofreciendo una visión profunda sobre la naturaleza de la vida cristiana y el poder transformador de la gracia de Dios. La ciudad de Corinto, con su cultura vibrante y desafíos morales, sirve como telón de fondo para muchas de las cuestiones abordadas en la epístola. Entender el contexto histórico y cultural de Corinto es crucial para apreciar la profundidad y la relevancia de los mensajes de Pablo. El apóstol enfrentó resistencia no solo de las autoridades romanas, sino también de miembros dentro de la propia iglesia que él fundó. Esta resistencia interna es un tema central en Segunda de Corintios, y Pablo lo maneja con una combinación de firmeza y ternura pastoral. La carta es una respuesta a las críticas y un apasionado llamado a la reconciliación. Pablo defiende su autoridad apostólica, no con argumentos teológicos complejos, sino compartiendo su vulnerabilidad y demostrando cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Habla sobre sus tribulaciones y desafíos, no para jactarse, sino para mostrar cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para su propósito. Por lo tanto, al comenzar nuestra jornada a través de Segunda de Corintios, mantén en mente el contexto en el que esta carta fue escrita. Es una epístola de un líder espiritual profundamente preocupado por su comunidad, luchando por mantener la integridad del Evangelio en medio de un entorno hostil y desafiante. La historia de Segunda de Corintios es una historia de perseverancia, fe y la continua búsqueda de la verdad y la unidad en la Iglesia de Cristo. Una de las principales preocupaciones de Pablo en Segunda de Corintios es defender su apostolado contra los ataques y críticas que estaba enfrentando en la Iglesia de Corinto. Falsos apóstoles se habían infiltrado en la comunidad y estaban cuestionando la legitimidad de Pablo como apóstol de Cristo. Argumentaban que Pablo no tenía cartas de recomendación y que sus constantes aflicciones y sufrimientos eran señales de que Dios no estaba con él. Pablo responde a estas acusaciones de manera humilde y honesta. Comienza explicando que no necesita cartas de recomendación, pues los propios corintios son su carta viva, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.
Esta poderosa metáfora destaca que el verdadero ministerio no es validado por documentos humanos, sino por los frutos espirituales visibles en las vidas transformadas de los creyentes. Los corintios, como resultado directo del ministerio de Pablo, son la prueba viva de su autenticidad apostólica. Además, Pablo comparte detalladamente sus experiencias de sufrimiento, narra sus innumerables tribulaciones, incluyendo prisiones, flagelaciones, naufragios y constantes peligros. Pablo deja claro que no se gloría en sus aflicciones, sino que las ve como oportunidades para demostrar la gracia y el poder de Dios. Afirma que su ministerio es auténtico porque es sostenido por el poder de Dios, que se perfecciona en la debilidad humana. Pablo quiere que los corintios entiendan que el verdadero apostolado no se caracteriza por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de perseverar y confiar en Dios en medio de las adversidades. Pablo también aborda directamente las acusaciones sobre su integridad financiera. Explica cómo él y sus compañeros siempre actuaron con transparencia y honestidad, nunca aprovechándose de los corintios. Menciona que trabajó con sus propias manos para no ser una carga para la Iglesia, mostrando su compromiso con la pureza y la sinceridad en el ministerio. Finalmente, Pablo hace una apasionada defensa de la sinceridad y la pureza de sus motivaciones. No está interesado en ganar poder o prestigio personal, sino en servir a Cristo y edificar la Iglesia. Quiere que los corintios vean más allá de las apariencias y reconozcan la profundidad de su amor y dedicación. No esconde sus debilidades y luchas, sino que las presenta como un testimonio del poder redentor de Dios. La defensa del apostolado de Pablo en 2 de Corintios es un poderoso recordatorio de que el liderazgo espiritual auténtico está marcado por la humildad, el servicio sacrificial y la total dependencia de Dios. Pablo quiere que los corintios comprendan que su ministerio es validado no por cartas de recomendación humanas, sino por la evidencia del Espíritu Santo. Hey, Sal. Hank, what's going on? We haven't worked a case in years. I just bought my car at Carvana, and it was so easy. Too easy. Think something's up? You tell me. They got thousands of options. Found a great car at a great price. And it got delivered the next day. It sounds like Carvana just makes it easy to buy your car, Hank. Yeah, you're right. Case closed. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply. Operando en sus vidas. Un tema central en 2 de Corintios es la comparación entre la antigua y la nueva alianza. Pablo hace un contraste vívido entre el ministerio de la condenación, representado por la ley de Moisés, y el ministerio de la justicia, representado por la nueva alianza en Cristo. Utiliza la metáfora del velo de Moisés para ilustrar la transitoriedad de la antigua alianza y la permanencia de la nueva. En el Antiguo Testamento, después de que Moisés descendiera del monte Sinaí con las tablas de la ley, su rostro brillaba con la gloria de Dios. Necesitó cubrir su rostro con un velo porque la gloria era temporal y se desvanecía con el tiempo. Pablo usa esta imagen para mostrar que la antigua alianza, aunque gloriosa, era pasajera e incapaz de traer transformación duradera. En contraste, la nueva alianza mediada por Cristo es mucho más gloriosa porque es ministrada por el Espíritu Santo, que da vida y transforma corazones. Pablo argumenta que en la nueva alianza el velo es removido. Los creyentes pueden contemplar la gloria del Señor con el rostro descubierto y al hacerlo son transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Esta transformación es continua y profunda, operada por el Espíritu Santo que habita en cada creyente. La nueva alianza no es solo una mejora de la antigua, es una revolución espiritual que trae libertad, vida y transformación verdadera. Además, Pablo enfatiza que la nueva alianza es superior, porque está basada en promesas mejores y ministrada por un sumo sacerdote mejor, Jesucristo. Destaca que, mientras la antigua alianza traía condenación y muerte, la nueva alianza trae justicia y vida eterna.
El ministerio de Pablo es, por lo tanto, un ministerio de justicia, donde proclama la reconciliación con Dios a través de Cristo y la transformación que viene del Espíritu Santo. La nueva alianza también trae consigo una nueva identidad para los creyentes. Ya no son definidos por sus fallas o por el cumplimiento de la ley, sino por la obra redentora de Cristo. Son nueva creación, reconciliados con Dios y llamados a ser embajadores de Cristo, llevando el mensaje de reconciliación al mundo. Esta nueva identidad capacita a los creyentes a vivir vidas con propósito y misión, reflejando la gloria de Dios en sus acciones y relaciones. Esta sección de la epístola es crucial porque redefine la comprensión de los corintios sobre su fe y su relación con Dios. Pablo quiere que vean la grandeza y profundidad de la nueva alianza y sean alentados a vivir plenamente en esta nueva realidad. Los desafía a dejar atrás las viejas maneras de pensar y abrazar la libertad y la transformación que vienen de la nueva alianza en Cristo. Pablo dedica una parte significativa de 2 de Corintios para explicar el concepto y la importancia del ministerio de la reconciliación. Él ve la reconciliación como el corazón del Evangelio y el principal objetivo de su ministerio. La reconciliación, en el contexto bíblico, se refiere a la restauración de la relación entre Dios y la humanidad a través de Jesucristo. Pablo comienza afirmando que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no imputando a los hombres sus pecados. Esto significa que, a través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios eliminó la barrera del pecado que separaba a la humanidad de Él. El mensaje de la reconciliación es que Dios ya no está contando los pecados de las personas contra ellas, sino ofreciendo perdón y restauración. Como embajador de Cristo, Pablo se ve a sí mismo como un agente de esta reconciliación, implorando a los corintios y a todos los que escuchan su mensaje que se reconcilien con Dios. Él deja claro que la reconciliación no es solo un acto unilateral de Dios, sino que requiere una respuesta humana. Los creyentes son llamados a aceptar la oferta de Dios, abandonando el pecado y viviendo en comunión con Él. Pablo también destaca que la reconciliación transforma la manera en que los creyentes se ven a sí mismos y ven a los demás. En Cristo, ellos son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo se ha hecho nuevo. Esta nueva identidad debe reflejarse en sus vidas diarias, promoviendo paz, justicia y amor. El ministerio de la reconciliación, por lo tanto, no se trata solo de la relación entre Dios y los individuos, sino también de la relación entre los propios creyentes y la sociedad en general. El mensaje de Pablo sobre la reconciliación es profundamente persuasivo y cautivador. Él apela al corazón de los corintios, recordándoles el gran sacrificio de Cristo y el inmenso amor de Dios. Los desafía a vivir a la altura de este llamado, siendo embajadores de Cristo en un mundo que aún necesita desesperadamente el mensaje de la reconciliación. Al hacer esto, Pablo muestra que la reconciliación no es solo un concepto teológico, sino una realidad práctica y transformadora. Al inicio de su carta, Pablo aborda la cuestión de las cartas de recomendación, un tema crucial para entender la defensa de su ministerio. En el mundo antiguo, especialmente dentro de la cultura judía, las cartas de recomendación eran comunes y servían para validar la autoridad y el carácter de un individuo. Falsos apóstoles en Corinto estaban utilizando esta práctica para cuestionar la legitimidad de Pablo, alegando que él no poseía tales cartas. Pablo responde de manera contundente y elocuente. Argumenta que las cartas de recomendación no son necesarias porque los propios corintios son su carta de recomendación, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Esta poderosa metáfora no solo refuta las acusaciones contra él, sino que también eleva la discusión a un nivel espiritual. Pablo sugiere que la verdadera validación de un ministerio no proviene de documentos humanos, sino de los frutos espirituales visibles en la vida de las personas.
Los corintios, como resultado. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. El resultado directo del trabajo de Pablo son la prueba viva de su autenticidad como apóstol. Ellos son cartas abiertas que todos pueden leer, testimoniando la transformación y la nueva vida que vienen del Espíritu Santo. Pablo enfatiza que su ministerio se basa en la nueva alianza, donde el Espíritu opera directamente en los corazones de los creyentes, trayendo verdadera cambio y renovación. Pablo no solo responde a las acusaciones, sino que también refuerza el mensaje central de su ministerio, la nueva alianza en Cristo. Utiliza la situación para enseñar una lección más profunda sobre la naturaleza del ministerio cristiano y la obra del Espíritu Santo. Los corintios, como testigos vivos de esta obra, son un testimonio más poderoso que cualquier carta escrita por manos humanas. Además, Pablo quiere que los corintios entiendan la seriedad de su oposición. No está solo defendiendo su reputación, sino protegiendo la pureza del Evangelio. Al desacreditar a Pablo, los falsos apóstoles estaban poniendo en riesgo el mensaje de la nueva alianza y la obra del Espíritu Santo entre los corintios. Por lo tanto, la defensa de Pablo no es una cuestión de orgullo personal, sino de integridad espiritual y fidelidad al llamado de Dios. Uno de los aspectos más emocionantes y conmovedores de 2 de Corintios es la apertura de Pablo sobre sus tribulaciones y el consuelo que encontró en Dios. Desde el inicio de la carta, Pablo no duda en compartir sus experiencias de sufrimiento, que van desde persecuciones hasta la presión constante de cuidar de las iglesias. Menciona que en un punto llegó a desesperarse de la propia vida debido a las adversidades que enfrentó en Asia. Sin embargo, al compartir estas experiencias, Pablo no busca simpatía, sino que desea mostrar el poder de Dios en medio de la debilidad humana. Argumenta que las tribulaciones sirven para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo encontró consuelo en la certeza de que Dios lo libraría nuevamente, así como ya lo había hecho en el pasado. Pablo también habla del consuelo que él y sus compañeros recibieron de Dios, que los capacitó para consolar a otros en sus aflicciones. Este ciclo de tribulación y consuelo es un tema recurrente en la carta. Pablo ve sus dificultades no como señales de abandono divino, sino como oportunidades para experimentar y compartir la consolación divina. Desea que los corintios comprendan que incluso en medio del sufrimiento, Dios está presente y activo, ofreciendo consuelo y esperanza. Además, Pablo relaciona sus tribulaciones con el ministerio de la reconciliación. Cree que sus experiencias de sufrimiento y consuelo son un reflejo del Evangelio de Cristo, que incluye tanto la cruz como la resurrección. Así como Cristo sufrió y fue glorificado, Pablo ve sus tribulaciones como parte del proceso de participar en los sufrimientos de Cristo para también compartir su gloria. La vulnerabilidad de Pablo al hablar de sus tribulaciones humaniza su figura y hace su mensaje aún más poderoso. No es un líder distante e inmune a las dificultades, sino alguien que conoce profundamente el dolor y el consuelo de Dios. Esto crea una conexión más fuerte con los corintios, que también enfrentan sus propias luchas. Pablo dedica una parte significativa de su epístola a la cuestión de la colecta para los santos en Jerusalén. Esta colecta era una iniciativa para ayudar a los cristianos judíos que estaban enfrentando dificultades financieras. Para Pablo, la colecta no era solo un acto de caridad, sino una expresión práctica de la unidad y solidaridad entre los cristianos gentiles y judíos.
Pablo comienza recordando a los corintios la generosidad de las iglesias de Macedonia, que a pesar de su extrema pobreza, dieron con alegría y liberalidad. Él usa el ejemplo de las iglesias macedonias para animar a los corintios a completar la colecta que habían comenzado anteriormente. Pablo no quiere que los corintios den solo por obligación, sino de corazón, con alegría, pues Dios ama al que da con alegría. Además, Pablo explica que la colecta es una forma de igualdad. Cita el ejemplo del maná en el desierto, donde quien recogió mucho no tuvo de más y quien recogió poco no tuvo de menos. La idea es que la abundancia de los corintios pueda suplir la necesidad de los santos en Jerusalén, creando un equilibrio. Esta colecta, por lo tanto, no es solo una ayuda financiera, sino una demostración tangible del amor cristiano y la interdependencia entre las iglesias. Pablo también aborda la cuestión de la integridad en la administración de la colecta. Quiere que todo se haga de forma transparente y honesta, para que no haya motivos de sospechas o críticas. Envía a Tito y a otros hermanos de confianza para ayudar en la colecta y garantizar que todo se haga de forma correcta y responsable. Pablo entiende que la transparencia es crucial para mantener la confianza de los corintios y la integridad del ministerio. La colecta para los santos en Jerusalén es un ejemplo práctico de cómo la fe cristiana debe manifestarse en acciones concretas de amor y solidaridad. Para Pablo, la colecta es un medio para fortalecer los lazos entre los cristianos de diferentes orígenes y promover la unidad de la Iglesia. Ve la generosidad como una expresión natural de la gracia de Dios operando en los corazones de los creyentes. Pablo aborda la cuestión de la ofensa y el perdón, refiriéndose a un incidente específico en la iglesia de Corinto que causó gran dolor y conflicto. Aunque no menciona detalles específicos, se cree que se refiere a una persona que cometió una grave ofensa contra él o contra la comunidad. Pablo exhorta a los corintios a perdonar y consolar a esa persona para que no sea consumida por excesiva tristeza. Para Pablo, el perdón es fundamental para la salud espiritual de la comunidad. A twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner, The Traitors. New episodes streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern, only on Peacock. Comunidad. Enfatiza que, así como Dios en Cristo perdonó a los corintios, ellos también deben perdonarse unos a otros. El perdón no es solo una cuestión personal, sino una necesidad comunitaria. Sin perdón, la comunidad queda atrapada en resentimientos y divisiones, lo que debilita su testimonio y su unión en Cristo. Pablo también habla del perdón como una táctica contra los esquemas de Satanás. Entiende que la falta de perdón puede ser explotada por el enemigo para causar más división y destrucción dentro de la iglesia. Al perdonar, los corintios no solo restauran la comunión, sino que también frustran los intentos de Satanás de sembrar discordia entre ellos. El enfoque de Pablo sobre el perdón es práctico y profundamente espiritual. Ve el perdón como una extensión natural de la gracia de Dios. Cuando los corintios perdonan, están imitando a Cristo y demostrando la realidad del Evangelio en sus vidas. Pablo desea que la comunidad de Corinto sea un modelo de reconciliación y amor, reflejando la propia naturaleza de Dios. Al tratar esta cuestión, Pablo también muestra su propia vulnerabilidad y necesidad de perdón. No se coloca por encima de los corintios, sino como alguien que también necesita la gracia y el perdón de Dios. Esta humildad de Pablo refuerza su mensaje y crea una conexión más profunda con los corintios. En 2 de Corintios, Pablo habla profundamente sobre la relación entre la fragilidad humana y el poder de Dios. Utiliza la metáfora de los vasos de barro para describir a los seres humanos.
Estos vasos frágiles y comunes son un símbolo de la condición humana, vulnerable y susceptible a quebrarse. Sin embargo, dentro de estos vasos, Dios ha depositado un tesoro inconmensurable, el Evangelio de la gloria de Cristo. Pablo explica que Dios eligió deliberadamente estos vasos frágiles para mostrar que el poder extraordinario que opera a través de ellos no es de ellos mismos, sino de Dios. Las debilidades y limitaciones humanas son paradójicamente el escenario perfecto para la manifestación del poder divino. La fragilidad de los vasos de barro resalta la grandeza del tesoro que llevan, y esta dinámica enfatiza la dependencia total de los creyentes en el poder de Dios. Pablo comparte sus propias experiencias para ilustrar esta verdad. Habla de sus tribulaciones, perplejidades, persecuciones y abatimientos, pero destaca que en todas estas situaciones nunca fue destruido. Atribuye esta resiliencia al poder sustentador de Dios. Pablo quiere que los corintios entiendan que, a pesar de sus debilidades y dificultades, pueden confiar en el poder de Dios para sostenerlos y usarlos para sus propósitos. Además, Pablo ve el sufrimiento y la fragilidad como parte del llamado cristiano. Menciona que lleva en su cuerpo siempre la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Para Pablo, sufrir por Cristo es una forma de participar en los sufrimientos de Cristo y al mismo tiempo una oportunidad para que la vida resucitada de Cristo se manifieste en él. Esta perspectiva transforma la visión de Pablo sobre la vida y el ministerio. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, las ve como oportunidades para la gracia de Dios operar. Esta visión es un poderoso aliento para los corintios, que también enfrentaban sus propias luchas. Pablo quiere que sepan que, al igual que él, ellos también pueden experimentar el poder sustentador de Dios en medio de su fragilidad. En 2 de Corintios, Pablo aborda el concepto transformador de ser una nueva creación en Cristo. Este es uno de los temas más inspiradores y centrales del Evangelio que él proclama. Para Pablo, la fe en Cristo no es solo una adhesión a una nueva filosofía o conjunto de reglas, sino una transformación radical de la identidad y el propósito del individuo. Pablo afirma que si alguien está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron y todo se ha hecho nuevo. Este concepto es vital para entender la profundidad del impacto del Evangelio en la vida de una persona. La transformación que Pablo describe es completa y abarca todos los aspectos de la vida: pensamientos, actitudes, comportamientos y relaciones. No es un mero cambio superficial, sino una renovación total operada por el Espíritu Santo. Esta nueva creación es posible porque, a través de Cristo, los creyentes son reconciliados con Dios. Pablo enfatiza que Dios, en Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no imputando a los hombres sus pecados. La reconciliación es el punto de partida para la nueva creación. A partir del momento en que los creyentes son reconciliados con Dios, comienzan a vivir de acuerdo con esta nueva realidad. Sus vidas pasan a reflejar la justicia, la paz y el amor de Dios. Además, ser una nueva creación en Cristo implica asumir un nuevo papel como embajadores de Cristo. Pablo ve a los creyentes como representantes de Cristo en el mundo, llamados para proclamar el mensaje de reconciliación. Este llamado es tanto un privilegio como una responsabilidad. Los creyentes deben vivir de manera que refleje el carácter de Cristo, demostrando la transformación que Él ha operado en sus vidas. Pablo también enfatiza que esta nueva creación no es algo que los creyentes puedan alcanzar por sus propios esfuerzos. Es una obra de la gracia de Dios, realizada a través del poder del Espíritu Santo. Los creyentes son llamados a cooperar con esta obra, permitiendo que el Espíritu los transforme de gloria en gloria a la imagen de Cristo.
Esta transformación continua es un proceso de santificación, donde los creyentes crecen en madurez espiritual y en conformidad con la voluntad de Dios. El mensaje de Pablo sobre la nueva creación es una poderosa exhortación para que los corintios abracen plenamente la nueva identidad que tienen en Cristo. Quiere que entiendan que, en Cristo, están capacitados para vivir de manera nueva, libres del poder del pecado y habilitados para buenas obras. Esta nueva vida es una vida de libertad, alegría y servicio, marcada por la presencia y el poder del Espíritu Santo. En 2 de Corintios, Pablo enfatiza la importancia de vivir por fe y no por vista. Este es un principio fundamental de la vida cristiana, que Pablo destaca para animar a los corintios a perseverar en su fe, incluso ante las dificultades e incertidumbres de la vida. Pablo explica que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero caminamos por fe y no por vista. Reconoce que la realidad física y visible puede ser desafiante y a veces desalentadora. Sin embargo, insiste en que los creyentes deben fijar sus ojos en lo que no se ve, pues lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Esta perspectiva eterna es crucial para mantener la esperanza y la perseverancia en medio de las tribulaciones. Para Pablo, la vida de fe es una vida anclada en las promesas de Dios. Cree firmemente que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Esto significa confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La fe no niega la realidad de las dificultades, sino que confía en que Dios está trabajando en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Además, Pablo usa su propia vida como ejemplo de vivir por fe. Habla de sus tribulaciones y sufrimientos, pero siempre con la confianza de que Dios está con él y que el poder de Dios se manifiesta en su debilidad. Pablo quiere que los corintios vean que la verdadera fortaleza proviene de confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver claramente el camino por delante. La vida de fe también implica una expectativa futura. Pablo habla de la esperanza de la resurrección y de la vida eterna con Dios. Describe el cuerpo como una tienda temporal, esperando ser revestido de una morada celestial. Esta esperanza futura da sentido y propósito a las experiencias presentes, incluyendo el sufrimiento. Saber que hay una gloria futura reservada para los creyentes los anima a perseverar y vivir de manera fiel y obediente a Dios. Pablo también enfatiza que vivir por fe implica acción. La fe genuina se manifiesta en obras de justicia, amor y servicio. Los creyentes son llamados a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, demostrando su fe a través de sus acciones. Esto incluye amar al prójimo, perdonar a los enemigos y vivir de manera íntegra y justa. Uno de los mayores desafíos que Pablo enfrenta en la iglesia de Corinto es la presencia de falsos apóstoles que estaban minando su autoridad y distorsionando el Evangelio. Estos falsos apóstoles se presentaban como ministros de Cristo, pero sus verdaderas motivaciones y enseñanzas estaban lejos de la verdad del Evangelio que Pablo predicaba. Pablo no duda en confrontar a estos falsos apóstoles. Los llama falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose de apóstoles de Cristo. Reconoce que estaban causando gran confusión y división en la iglesia y que muchos corintios estaban siendo engañados por sus pretensiones. Pablo ve la necesidad de proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas y de reafirmar la verdad del Evangelio. Pablo destaca las diferencias entre su propio ministerio y el de los falsos apóstoles. Habla de sus tribulaciones, sufrimientos y debilidades como evidencias de su verdadero apostolado. Mientras los falsos apóstoles se jactaban de sus logros y buscaban reconocimiento, Pablo se gloría en sus debilidades, para que el poder de Cristo pueda manifestarse. Quiere que los corintios entiendan que el verdadero ministerio está marcado por la humildad, el servicio sacrificial y la dependencia de Dios. Además, Pablo desafía a los corintios a discernir la verdad.
Los exhorta a no dejarse engañar por las apariencias y a examinar los frutos del ministerio. Los falsos apóstoles pueden parecer impresionantes, pero sus motivaciones egoístas y sus acciones contradicen el verdadero espíritu del Evangelio. Pablo quiere que los corintios desarrollen un discernimiento espiritual para reconocer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Pablo también aborda la cuestión de la integridad financiera. Menciona que nunca fue una carga financiera para los corintios y que siempre actuó con transparencia y honestidad. En contraste, sugiere que los falsos apóstoles estaban aprovechándose de la generosidad de la Iglesia para su propio beneficio. Pablo quiere que los corintios sepan que su ministerio está caracterizado por integridad y pureza. Finalmente, Pablo reafirma su autoridad apostólica basándose en su llamado divino y en la evidencia del Espíritu Santo operando a través de él. Recuerda a los corintios las manifestaciones del poder de Dios en su ministerio, incluyendo señales, maravillas y milagros. Estas obras no eran para glorificarse a sí mismo, sino para confirmar la verdad del Evangelio que él predicaba. Uno de los pasajes más intrigantes y debatidos de 2 de Corintios es la parte donde Pablo habla sobre el aguijón en la carne. Pablo menciona que para evitar que se exaltase a causa de las revelaciones extraordinarias que recibió, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarlo. Aunque Pablo pidió 3 veces que el aguijón fuera removido, Dios respondió: «Mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo nunca especifica exactamente qué era el aguijón en la carne, dejando mucho espacio para la interpretación. Algunos sugieren que podría ser una enfermedad física, problemas de visión, persecuciones constantes o alguna tentación persistente. Independientemente de la naturaleza del aguijón, el punto crucial es la lección espiritual que Pablo aprendió y compartió con los corintios. El aguijón en la carne representa una realidad dolorosa y persistente que Pablo tuvo que soportar. En lugar de ver esto como un signo de debilidad o fracaso, Pablo percibió que era una manera de Dios de mantenerlo humilde y dependiente de él. Dios no removió el aguijón, pero ofreció su gracia para que Pablo pudiera soportarlo. Esto enseña una lección profunda sobre la suficiencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. La respuesta de Dios a Pablo es un poderoso recordatorio de que la verdadera fortaleza no viene de la ausencia de dificultades, sino de la presencia de la gracia de Dios en medio de ellas. Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque cuando él era débil, entonces era fuerte en el poder de Dios. Esta perspectiva transforma la manera en que los creyentes pueden ver sus propias luchas y desafíos. Pablo quería que los corintios entendieran que las dificultades no son signos de abandono divino, sino oportunidades para experimentar la gracia sustentadora de Dios. Comparte esta experiencia personal para animar a los corintios a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que su gracia siempre es suficiente. Al abrazar sus debilidades y depender de la fuerza de Dios, Pablo se convirtió en un ejemplo de fe resiliente y dependencia total de Dios. Pablo dedica una parte significativa de 2 de Corintios para hablar sobre la visión celestial y la esperanza futura que los creyentes tienen en Cristo. Comienza afirmando que, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero sabemos que, si nuestra casa terrestre, esta tienda, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa eterna en los cielos, no hecha por manos humanas. Pablo usa la metáfora del cuerpo como una tienda temporal para ilustrar la naturaleza transitoria de la vida terrenal. En contraste, describe la resurrección y la vida eterna con Dios como un edificio sólido y permanente. Esta esperanza futura da a los creyentes una perspectiva eterna que trasciende las dificultades y sufrimientos temporales.
La visión celestial de Pablo está marcada por la confianza en la resurrección de los muertos y en la vida eterna con Dios. Describe la experiencia de estar fuera del cuerpo como estar presente con el Señor, y expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es incomparablemente mejor. Esta esperanza no es solo una fuga de las dificultades presentes, sino un ancla segura que da significado y propósito a la vida cristiana. Pablo también habla sobre el juicio de Cristo, donde todos comparecerán para recibir lo que es debido por lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. Esta perspectiva del juicio futuro incentiva a los creyentes a vivir de manera digna del Evangelio, sabiendo que sus acciones tienen consecuencias eternas. La certeza del juicio de Cristo motiva a los creyentes a buscar la santidad, la justicia y el amor en todas las áreas de sus vidas. Además, Pablo ve la esperanza futura como un motivo para la valentía y la perseverancia. Menciona que, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, nuestro hombre interior se renueva día a día. Las aflicciones momentáneas y leves producen para nosotros un peso eterno de gloria, muy excelente. Esta comparación entre el presente pasajero y la gloria eterna es una fuente de gran ánimo para los corintios, incentivándolos a mantenerse firmes en la fe. Pablo quiere que los corintios vivan con los ojos fijos en las cosas invisibles y eternas, en lugar de concentrarse en las circunstancias visibles y temporales. Esta perspectiva eterna transforma la manera en que enfrentan las adversidades y los ayuda a mantener la esperanza y la alegría, incluso en medio de las pruebas. La visión celestial de Pablo es un recordatorio poderoso de que la vida cristiana es una jornada de fe que culmina en la presencia eterna de Dios. Pablo se dirige a los corintios con palabras de aliento, instrucción y agradecimiento. Expresa su amor y preocupación continua por la Iglesia, reafirmando su compromiso de verlos crecer en la fe y en la madurez espiritual. Pablo comienza la conclusión con una exhortación a la autoevaluación. Desafía a los corintios a examinarse a sí mismos para ver si están en la fe. Quiere que se pongan a prueba para asegurar que Cristo está verdaderamente en ellos. Esta autoevaluación es crucial para la salud espiritual de la Iglesia, pues ayuda a identificar áreas de debilidad y a buscar la corrección necesaria. A continuación, Pablo expresa su deseo de que hagan lo correcto, no para que él pueda jactarse, sino para que sean aprobados por Dios. Enfatiza que la autoridad que recibió de Dios es para edificación y no para destrucción. Pablo quiere que los corintios entiendan que todas sus exhortaciones y correcciones están motivadas por un profundo deseo de verlos fortalecidos y crecer en Cristo. Pablo también agradece a los corintios por su cooperación y apoyo. Reconoce la ayuda de Tito y de otros hermanos que trabajaron diligentemente en la colecta y en el ministerio. Pablo expresa su gratitud por el celo y la dedicación de los corintios, que mostraron generosidad y disposición para ayudar a los santos en Jerusalén. En la bendición final, Pablo desea paz, amor y gracia de Dios sobre los corintios. Ora para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ellos. Esta bendición triple es una expresión de la plenitud de la bendición divina que Pablo desea para la Iglesia. Quiere que los corintios experimenten la plenitud de la gracia, el amor y la comunión con Dios en todas las áreas de sus vidas. Pablo concluye la carta reafirmando su confianza en que los corintios responderán positivamente a sus exhortaciones. Expresa su deseo de visitarlos pronto, no para causar tristeza, sino para compartir la alegría mutua de su comunión en Cristo. Pablo espera que su próxima visita sea una ocasión de celebración y edificación, donde puedan regocijarse juntos en la fe. La conclusión de 2 de Corintios es una poderosa combinación de desafío, aliento y bendición.
Pablo quiere que los corintios vivan a la altura del llamado que recibieron en Cristo, examinándose a sí mismos, corrigiendo lo necesario y buscando la edificación mutua. Expresa su amor y gratitud por la Iglesia, confiando en que Dios continuará obrando en ellos para bien.